para que sean salvos. Diga conmigo, Él añade para que sean salvos. Entonces, si Dios añade a personas para que sean salvos, porque Dios quiere hacer un milagro en su vida, nosotros debemos estar atentos y hay una responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. Esa responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia es que los beneficios de tener el Espíritu Santo en nuestra vida puedan ayudarles a ellos a dar los primeros pasos de fe. Si usted me dice, pastor, pero yo hace 2 semanas que estoy, una semana, usted es un bebé espiritual que necesita la ayuda de Dios y necesita que su fe se fortalezca. ¿Por qué? ¿Por qué ese bebé espiritual? ¿Por qué le voy a decir algo? No, pero ¿cómo voy a ser bebé espiritual, pastor, si tengo más años Bueno, mire, le voy a explicar algo muy importante. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nosotros Dios comienza esa obra en nuestra vida. Pero quizás no conocemos la Biblia como tendría que ser. Y para nosotros quizás sean muchas cosas nuevas que vamos a tener que experimentar. Pero qué bueno es poder dar esos pasos de fe como ese bebé que da esos primeros pasos de confianza. Pero es lo que Dios quiere. Ahora, la palabra de Dios va a ser revelada siempre y cuando nosotros predispongamos nuestro corazón para que Dios nos enseñe el camino. Nosotros, si lo queremos hacer desde nuestra perspectiva humana, siempre vamos a cometer esos errores que van a traer consecuencias. Por ejemplo, ¿qué tipo de consecuencias? El desánimo, la frustración y el no querer volver a la iglesia. Entonces allí uno se aparta. Y eso es lo que mayormente está sucediendo en muchas personas. Pero a mí me llama la atención que está sucediendo hoy en muchos cristianos ya de años. Pero eso ya no es ser bebé espiritual, sino eso es ser completamente inmaduro, que son dos cosas diferentes. Una persona que ya tiene una trayectoria, un tiempo, años que tiene de cristiano, y vuelve para atrás, cae, es porque no quiere abandonar su vieja vida, no quiere ser esa nueva criatura que nos ofrece la palabra de Dios. Entonces, no aprendemos de algo supremamente importante, que es los beneficios de tener al Espíritu Santo. Diga conmigo, los beneficios de tener al Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Jesús, escuchen esto, como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo entró en nosotros. Escuchen, porque hay una promesa. Jesús, antes de irse, escuchá, porque muchos no saben que Jesús no está en un madero crucificado ahí. No, escuchá, Jesús resucitó. Después se le presentó a los discípulos, dice la palabra, y le dejó esta promesa que ya lo venía tratando en el corazón, que el Espíritu Santo iba a venir como ese consolador para traer ese consuelo a las personas, esa guía de Dios. Pero era necesario que Jesús padeciera y que se cumplieran las Escrituras. Ahora, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo entró en nuestra vida. Y la Biblia dice que a partir de ese momento somos el templo de Dios. Diga conmigo, somos el templo de Dios. Eso quiere decir que el Creador del universo decidió tomar nuestro cuerpo, escuchad, como un lugar para depositar su presencia en estos cuerpos insignificantes. Pero yo quiero decirte algo, para Dios sos muy importante. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice:
¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo del Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Así dice la palabra en 1 Corintios 3:16. Pero ese Espíritu Santo, mi amado hermano, que está en nosotros, escuchen, nos da la seguridad primero de nuestra salvación, y nos da la confianza de tener esa intimidad, esa relación con Dios, en esa oración, en eso que podemos nosotros experimentar como hijos de Dios. La gente que no tiene a Cristo en su corazón, sus oraciones son a veces repetitivas, a veces son de una forma que no tienen ese sentido que uno puede tener al ser un hijo de Dios, al haberle recibido, al tener al Espíritu Santo. Entonces, hay una relación íntima en la oración que se forma cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesús, le dejamos entrar y se cumple la promesa en nuestra vida, que el Espíritu Santo iba a estar en cada uno de nosotros. Amén. Dice en Romanos 8:15 al 16, dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, dice, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio, dice, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, la seguridad la pone en nosotros el Espíritu Santo. Y usted tiene que tener esa seguridad en su vida. Y esto es importante porque si usted tiene esa seguridad en su vida, la gente que le rodea, que no tiene al Espíritu Santo, que jamás le entregó su vida a Cristo, ellos van a ver lo que la palabra de Dios dice, que somos luz de esta tierra, somos esa esperanza. ¿Cómo esta sociedad, cómo este mundo se va a dar cuenta? ¿Cómo este mundo va a poder recibir esa oportunidad si no es en nosotros primero? Vos que estás aquí, vos que estás escuchando, que estás conectado a este canal ICC, Iglesia Río Cuarto, quiero decirte algo. ¿No te das cuenta que hay algo tan poderoso, la promesa del Espíritu Santo? Y los beneficios que podemos tener de ser hijo de Dios son muchos, hermano. Por eso quiero explicarte esto. Además de eso, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, tenemos comunión con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En 2 Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Miren, entonces tenemos comunión con Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es algo tremendamente importante, hermanos. Ahora, yo quiero que piensen, quiero que se dé cuenta de algo. El énfasis que podemos ver en este versículo está en la gracia. El amor de Dios que habla allí, en ese versículo, el énfasis está en el amor. Pero luego dice la comunión del Espíritu Santo, sea con todos ustedes, dice. Y precisamente por medio de esa comunión, mis amados hermanos, que podemos tener con el Espíritu Santo, nosotros somos guiados. Usted es guiado o guiada por medio del Espíritu Santo. En Juan 16:13, la palabra de Dios dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que le dirá lo que ha oído, les contará lo que sucederá en el futuro. Ahora, cuando aquí, mi amado hermano, habla del futuro, quiero que piense esto.
muchas veces lo aplicamos a su segunda venida que veníamos hablando en todos estos estudios y las predicaciones que siempre nombramos que ya pronto viene Cristo. Entonces, pero aquí, mi amado hermano, tenemos que verlo también de esta forma, que esto tiene que ver con el futuro de cada uno de nosotros. Y esto es importante. Dice que el Espíritu Santo nos revela lo que ha oído en el cielo, porque en el cielo el Padre y el Hijo hablan acerca de cada uno de nosotros. Piensen lo que le estoy diciendo. De los deseos que ellos tienen para cada uno de nosotros, lo que ellos quieren que nosotros podamos hacer. Y esto es importante. Entonces el Espíritu Santo oye eso, viene a nosotros en esa comunión que nosotros tenemos. Y ahí podemos escuchar la voz de Dios. ¿Sabes? La Biblia dice que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Pensamientos de paz. Entonces, ¿por qué muchas veces tenemos esos desánimos o tenemos esas confrontaciones en nuestra vida que traen esa desazón en el corazón, que traen esa frustración? Y muchos viven en frustración tras frustración, matrimonios quebrados, volviendo a rehacer su vida, pero también en fracasos, en situaciones dolorosas y sufrientes y con un pasado doloroso. Pero es porque, quiero decirte algo, no has experimentado esto, lo que nos ofrece la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo sea ese consolador nuestro, que sea esa parte importante, la guía, para mostrarnos cómo podemos proseguir, cómo poder seguir adelante, cómo confrontar esas situaciones. Siempre Dios va a traer una palabra de aliento por medio del Espíritu Santo, pero también una palabra de corrección. Cuando viene la convicción del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando nosotros vamos a cometer algo, es allí cuando el Espíritu Santo te dice, no lo hagas. Entonces uno se frena y ahí es como que siente esa convicción que está mal. Pero si no toma ese dominio el Espíritu Santo en tu vida, quiero decirte algo, que la carne, como es débil, lo va a hacer sin medir las consecuencias. Es por eso que hay muchas situaciones de consecuencia, hermano, por causa de no ser guiados por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Esto del Espíritu Santo, alguien me dijo, pastor, ¿es verdad esto? Entonces yo le propuse hacer algo. Yo le dije, mira, yo le conté mi testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Y a partir de ese momento que yo le entregué mi corazón a Cristo, Jesús comenzó una obra en mi vida. Dios comenzó una obra en mi vida. Y dice la palabra que aquel que comienza la buena obra la va a ir perfeccionando. Hasta el día de hoy sigue trabajando en mi vida Dios. Pero quiero decirte algo. Yo le dije a esta persona, hace esto, lo mismo que hice yo. Porque yo tenía muy poca fe. En ese momento de mi vida que estaba pasando por un momento duro, difícil, sabiendo que me iba a morir, quizá ese mismo día, el otro día, no sabía, pero ya me habían dado ya nada de esperanza. Pero quiero decirte algo, en ese momento que dejé entrar a Cristo en mi corazón, fue allí que Dios comenzó esa obra de restauración. Y Él me demostró que para Él no es imposible sanar cualquier tipo de corazón. Entonces yo le ofrecí que recibiera a Cristo en su corazón. Él lo hizo con esa poca fe que tenía. Pero ¿sabes qué? Después de haberlo hecho, Él se sintió diferente. Porque es algo sobrenatural. La fe que nosotros podemos depositar en nuestro Dios en ese comienzo, en ese primer paso de fe, va a marcar una diferencia en lo sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Es tan poderosa esa oración, tan cortita. Te arrepientes de tus pecados
lo reconoces como tu único y suficiente Salvador. ¿A quién, pastor? A Jesús. Porque Él pagó el precio. Dice que por las llagas de Jesucristo nosotros hemos sido sanados. Nosotros somos sanados. Podemos ser libres y podemos ser salvos. Amén. Por eso Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Le venció al diablo. Dice que Él es santo, 3 veces santo. Él pagó el precio. No cometió pecado, pero Él tuvo que sufrir por la humanidad. Porque si no lo hubiese hecho Jesús, no sé qué sería de cada uno de nosotros. Pero quiero decirte algo. Hoy sí tenemos oportunidad de ser sanos y salvos y libres de muchos demonios, porque hay personas que tienen legiones de demonios, hermano, en sus vidas. ¿Por qué usted, si se da cuenta, quizás no ir tan lejos, en algún familiar que está sometido a las drogas, y a veces está tan bello, tan lindo, y otro día está, wow, está endemoniado, decimos, y bueno, pasa eso porque tiene una legión de espíritus inmundos que le acechan. ¿Por qué? Porque su vida, ¿quién tiene derecho legal? El diablo. ¿Por qué? Porque las puertas abiertas le han tomado ese derecho legal para el diablo. Entonces, nosotros debemos orar por esa situación. Entonces, ¿por qué te explico esto, hermano? Porque usted tiene una promesa. La promesa de estos beneficios del Espíritu Santo. Y hay cristianos que todavía parece que no les ha caído la ficha. No les ha caído todavía esta revelación en su vida. Entonces, quiero explicarte esto que es importante. Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que le dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Ahora, muchos prefieren leer un horóscopo para saber su futuro. Y eso es algo demoníaco, hermano. Quiero explicarte eso, porque la Biblia dice que eso no lo debemos hacer. Escuchar. Si vos tenés al Espíritu Santo, tenés que proponerte a tener comunión con el Espíritu Santo para poder entender el pensamiento de Dios para tu vida. Muchos todavía que tienen años de cristianos no se dan cuenta, hermano, que hay un plan y un propósito para su vida. No es nomás venir y sentarnos en el banco de la silla de la iglesia, allí en la iglesia, y escuchar solamente la palabra. No, hermano. Ese alimento espiritual te va a hacer engordar espiritualmente, después no te vas a poder mover. Y escuchar, quiero decirte esto: la gente que se estanca espiritualmente no da fruto. Se termina, hermano, desvaneciendo todo. Se termina apagando el Espíritu Santo en su vida, porque lo único que hacen es comenzar a ver. Y comienzan a ver no con ojos de fe, sino de críticas, amén, que no son constructivas. Entonces, la persona que tiene el Espíritu Santo es la persona que se va a mover, que va a comenzar a ver con los ojos de fe las necesidades que puede haber en la casa de Dios, puerta del cielo, y no tan solo eso, sino en su propia vida, su familia, y va a empezar a hacer algo por eso. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Entonces, ahora, es importante esto lo que estamos hablando, porque si usted no está teniendo comunión con el Espíritu Santo, usted no va a oír la voz de Dios. Y es necesario. Pero pastor, ¿puedo escuchar la voz de Dios? Hay unas personas que a mí me han dicho: pastor, ¿usted escucha la voz de Dios? Sí, claro que sí, hermano. Yo puedo entender el pensamiento de Dios cuando me pongo a orar y comienzo a clamar a Dios, a gemir en la presencia de Dios. Puedo entender lo que Dios quiere hacer para mi vida, para la iglesia y para toda la familia. Entonces, mi amado hermano, Dios quiere hacer eso con su vida.
Porque yo sea pastor no quiere decir que yo solamente tengo este privilegio o esta posibilidad, estos beneficios del Espíritu Santo. No, porque yo le quiero hacer ver esto, hermano. Porque es tiempo de que usted comience a vivir en esos beneficios del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, importante. Entonces, somos el templo del Espíritu Santo. Tenemos la seguridad de la salvación, ¿cierto? Como lo dije hace un momento. Tenemos comunión con Dios, también dirección divina, pero además de esto, estos privilegios, Jesús también habló de otras experiencias. Y es el bautismo del Espíritu Santo. Por eso el viernes voy a estar dando un estudio sobre esto, hermano. Amén. Para profundizar más en los dones del Espíritu Santo. Porque usted tiene que entender, mi amado hermano, mi amada hermana, que usted no tiene que cerrarse o quedar enceguecido y ensordecido, porque algunos cristianos están ensordecidos. Escuchan la palabra de Dios, pero escuchar, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si estamos recitando la palabra de Dios y no estás fortaleciéndote en fe, quiere decir que, hermano, estás ensordecido espiritualmente. Amén. Escucha lo que te digo. Hay algo demoníaco que no te deja escuchar la voz de Dios y que no te permite crecer en la fe. Entonces, es importante. La diferencia que nos muestra también la palabra es que cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo entró en nuestra vida por medio también del bautismo. Nosotros somos sumergidos en el Espíritu Santo. Escuchen. Entonces comenzamos a ser parte de esa naturaleza divina. Debemos ser parte de esa naturaleza divina. Su esencia comienza a revelarse en nuestra vida. Recuerdo cuando estuvimos bautizando también en este año que pasó, estuvimos bautizando ¿cómo se llama? En Olver. Y ¿sabes qué, mi amado hermano? Fue algo precioso. Cómo había corazones quebrantados en ese momento. Y era una experiencia tan hermosa. Pero allí comenzó algo en cada uno de los que se bautizaron. Yo no entiendo todavía, mi amado hermano, cómo hay muchos que ya han sido bautizados, han sido sumergidos en aguas y todavía no están viviendo estos beneficios que estamos hablando. Jesús, hermano, le dijo en Hechos 1:8, recibirán poder, dice, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, dice. Entonces, esa convicción que usted puede tomar por medio del Espíritu Santo que mora en usted, por haberle abierto su corazón, haberle recibido a Cristo en su corazón. Escuche, usted podría estar haciendo esta obra perfecta de salvación y de esperanza. Poder hablar palabras de fe a gente que no tiene esperanza, que no tiene fe. Entonces, ¿por qué no hacer esta obra? Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, dice. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, hermano. Precisamente, ¿sabe qué? Estos días yo agradezco a todos los hermanos que han invitado gente nueva. Porque esto quiere decir, hermano, que están cumpliendo con esto. Amén. Eso es algo precioso y quiero felicitarle, amén. Ahora, quiero explicarte esto. También precisamente Pablo dijo en Filipenses 3:10, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Pablo anhelaba, hermano, anhelaba conocer a Jesús, pero también anhelaba conocer el Espíritu Santo que levantó a Jesús de la muerte. Escuche, ahora quiero que piense en este poder. Ese poder levantó a Jesús de los muertos, ¿cierto?
Ese poder hoy nos puede sanar, piense, de cualquier enfermedad, inclusive de este COVID-19, hermano. Pero pastor, el coronavirus es muy fuerte. ¿Y qué? Cristo pagó el precio por toda enfermedad, dice la palabra. Pero el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús, dice que mora ahora en nosotros. Puede estar cuando nosotros le recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque Él es el camino, la verdad y la justicia. Nadie puede ir al Padre sino por medio de Cristo, hermano. Ahora escuche, piense lo que le estoy diciendo. Ese mismo poder puede sanarnos de todo tipo de enfermedad. Ese poder nos puede sacar del valle de la depresión. Gente que hoy está depresiva, que está en estados críticos de depresión, porque hay distintas categorías de depresión, hermano. Pero hay una depresión que te lleva a la muerte, y es la que el diablo siempre juega en la mente y en el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque sabe que si llega a causar algo con un pensamiento de quitarse la vida a una persona, escuchad, es muy posible que esa persona lo comience a confesar. Entonces la persona que dice, me voy a quitar la vida, y ¿sabe qué? El diablo tiene derecho legal. Entonces nosotros cuando escuchamos eso tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús a reprender ese espíritu de muerte. Y ese es el poder que Dios nos da, de poder reprender al enemigo. Ahora, quiero que pienses en esto, hermano, de la tendencia del suicidio. Él nos puede sacar de la deuda financiera, de toda situación de sufrimiento. Jesús le habló a los discípulos acerca de esas señales que seguirán a los que creemos en Él. Escuchad, ¿cuántos de los que estamos aquí, cuántos de los que están allí conectados, escuchando este mensaje, están creyendo en Jesús, en este Dios poderoso? Ahora, me llama la atención que Jesús no hubiese puesto allí en Marcos, como lo dice aquí, a los discípulos o a los pastores o a los apóstoles, identificándolo de esa forma, o a los profetas. No, Jesús dijo en Marcos 16, 17, que estas señales habla, de hablar en lengua, echar fuera demonios, sanar los enfermos. Estas señales milagrosas seguirán a los que creen, hermano. Esto quiere decir que cada uno de nosotros puede tener manifiestos en su vida estas señales. Y yo quiero que piense en estas señales. En estas señales para tu vida, hermano, hermana. Porque vos tenés que salir de ese pensamiento tan diminuto que solamente esto lo puede hacer el pastor. Pastor, escuchad, yo te voy a decir algo. Si a mí me llaman a ir a orar por los enfermos, yo voy a orar por los enfermos. Si a mí me llaman a ir a algún lugar a liberar a algún endemoniado, yo voy a ir por eso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque entiendo que esa señal de que habla la Biblia, que echará fuera demonios, sanarás enfermos, escuchad, te voy a decir algo, esa señal me seguirán. Y quiero que pienses en esto. ¿Por qué no lo puedes hacer vos? Entonces, esto es importante. Esto quiere decir que cada uno de nosotros puede tener manifiesto en su vida esta señal. Ahora, ¿qué señal? Cuando hablamos en lengua, edificamos nuestro espíritu. Por eso quiero hablar este viernes sobre el don de lengua. En 1 Corintios 14:4 dice: la persona que habla en lengua se fortalece a sí misma,
Y alguien me dijo antes, cuando yo escuchaba hablar en lengua a otras personas, quiero decirte algo, las personas decían allí, oh, ustedes están locos. Quiero decirte algo, mira, no es estar loco, es algo que lo experimenta uno en estos beneficios del Espíritu Santo, por tener a Cristo en su corazón. Amén. Entonces, es importante que nosotros, esto significa que se edifica, como dice en 1 Corintios 14:4, la persona que habla en lengua se fortalece a sí misma. Significa que se edifica porque somos personas tripartistas, alma, cuerpo y espíritu. El problema de muchos cristianos que esto no lo entiende, y para tener un equilibrio en nuestra vida debemos dejar que el Espíritu Santo tome el control en nosotros, hermano. Es importante cuando nosotros oramos en lengua, el Espíritu Santo toma control sobre nuestra mente, nuestra voluntad, sobre nuestras emociones. ¿Qué es el alma? Ahí están las emociones. Y también sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras enfermedades, sobre nuestras pasiones, sobre nuestra tristeza, hermano. Escucha lo que te digo. Hay muchos que han comenzado, han experimentado ese don de hablar en lengua, pero ¿sabes qué? No lo están experimentando. Vamos a silenciar ese teléfono. Ahora yo quiero que piense, cuando hablamos en lengua también experimentamos descanso. Dicen Hechos 3:20, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. En Isaías dice que cuando oramos en lengua, hermano, experimentamos el descanso del Señor. Y ahí está hablando del regalo de Dios que nos dio, que es hablar en lenguas. Ahora también Jesús mencionó echar fuera demonios. En Marcos 16:17, hermano, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre. Escuchá Lucas 10:19, dice la palabra: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les hará daño, dice la palabra. Y esto nos dice que Dios nos ha dado toda autoridad. Diga conmigo, toda autoridad sobre el enemigo. Y aquí cuando dice la serpiente y escorpiones no se refiere a esos animales, escuchá, sino a los demonios, a los principados y a las potestades, y no nos hará daño. Las personas no entienden que Efesios capítulo 6 habla sobre esas huestes de maldad. Muchos piensan que porque, están pasando un conflicto en la familia, situaciones con el esposo o la esposa, situaciones matrimoniales, pero quiero explicarte esto. Muchos piensan que esa es su lucha contra carne y sangre, como dice la Biblia. No nos enseña así la Biblia. Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, potestades, contra espíritus inmundos que la persona puede estar siendo poseída, hermano, de una forma u otra. Escuchá lo que te digo, es impresionante esto. En 1 Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El diablo que opera en este mundo tiene cegada la mente y el corazón de las personas. Entonces, los espíritus de Satanás pueden hacer muchas acechanzas. Y esto es verdad. Pueden tener ciertos poderes, pero el que está en nosotros, diga conmigo, el que está en mí, el espíritu de nuestro Dios poderoso, está en nosotros, hermano. Y es más poderoso que cualquier brujería, que cualquier hechicería. Escucha esto que es importante. Por eso tenemos que usar nosotros la autoridad que Dios nos ha dado. El Señor nos entregó las llaves, escucha lo que te voy a decir, para reprender, deshacer toda obra diabólica, también para atarlo al diablo.
Pero, ¿sabía usted, mi amado hermano, esto que es importante? Que el mandato que nos dio Jesús aquí en su palabra, de echar fuera demonios, de todo eso, ¿no? Es quizás para algunos ese mandato no lo cumplen. Hay personas, cristianos, que son rebeldes a esto, que no lo están desobedeciendo a este mandato. Porque esto es algo para vos, para mí, para cada uno de los que estamos aquí. Piense, ¿cuándo fue la última vez quizás que usted ató a Satanás, que ató todo espíritu inmundo? ¿Cuándo fue la última vez que usted echó fuera a los demonios que le acechan en su hogar? En esos conflictos, en esas situaciones. Cuando se está manifestando algo ahí, que usted se da cuenta que eso no es de Dios, eso es algo que se está levantando en contra de su hogar, de su familia. Usted se puso a reprender eso. Porque eso es, hermano, esta palabra, estas señales seguirán a los que creen. Usted tiene que ponerse en la línea de batalla. Usted tiene que confrontar como David, que confrontó a Goliat, que por tantos días, hermano, intimidó al ejército. Escuchad, al ejército de Dios, pero ¿qué pasó? Estaban intimidados todos allí. Pero David no se dejó confrontar en eso, sino que él comenzó a tomar la iniciativa. Y la iniciativa de David fue ir y confrontar al enemigo. En el nombre de Jesús, como dice la palabra. Ahora escuchen, es importante esto, porque cuando se levantan situaciones en su hogar, usted tiene que tomar autoridad, porque esa autoridad le ha sido delegada a usted. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene que en el nombre de Jesús comenzar a reprender. Y esto no quiero decir que si el perro torea, te reprendo. No, eso no es así. Sino que usted tiene que saber identificar. ¿Cómo va a saber identificar si no tiene el Espíritu Santo en su vida? ¿Entiende? Si el Espíritu Santo es el que le guía. El Espíritu Santo dice que nos da discernimiento. El Espíritu de Dios, hermano, te da el poder para deshacer toda obra del enemigo. Entonces, usted podría hacer el trabajo que Dios quiere que haga. Poder traer ese equilibrio, establecer ese dominio espiritual en su hogar, en su familia. Porque si usted es una persona que tiene el Espíritu Santo en usted, porque le abrió su corazón, se supone que tiene que crecer en esta área espiritualmente. Y tiene que en el nombre de Jesús comenzar a reprender todo aquello que se levanta en contra de su hogar. Ayunar, orar, leer la Biblia, alimentar su fe para poder seguir creciendo y entender más el pensamiento de Dios. Entonces, cuando algo se avecina, ya el Espíritu Santo le está diciendo, ponete a orar, hace un ayuno de 3 días porque algo se va a levantar. El enemigo va a acechar. Entonces uno ahí ya es muy atento a la voz de Dios. Entonces uno ya siente la voz de Dios, comienza a tener esa intimidad, esa comunión. Y es ahí cuando uno aprende a ser proactivo en las cosas de Dios. Entonces uno se adelanta, vamos a orar. ¿De qué mandan a orar? Porque ahí están los hijos ahí que tienen tergopola a veces algunos. Escuchá y empiezan los pajaritos. ¿De qué vamos a orar, mamá? Escuchá, levantate en el nombre de Jesús. Guíalos. Guía a tu familia. Quizás tu marido no va a la iglesia, no viene a la iglesia, pero vos podés en el nombre de Jesús reprender toda acechanza sobre su vida. Pedir la protección para tu familia, para que cuando se vayan a trabajar, para cuando salgan a hacer las compras, que Dios purifique el aire que respiran. ¿Vos te pensás que no podés hacerlo? ¿Te pensás que eso no hay un valor, no hay un poder? No hay un poder ahí cuando vos declarás la palabra en el nombre de Jesús. Hay poder en la
la sangre de Cristo? ¿Hace cuánto que no nombras la sangre de Cristo cubriendo a tu familia, a tu hogar y a tus hijos? Escuchá, tenemos que crecer en esta área, hermano. Ahora, importante, porque esto que Dios nos dio es para usarlo todos los días, hermano. Pero muchos son desobedientes y rebeldes, hermano. Por eso, lo que pasa es que el enemigo es muy astuto y el que no quiere, que el cristiano escuche, que no lo ata al enemigo. El diablo lo sabe, porque le conoce que es perezoso para algunas cosas de Dios. Por eso, escuchá, le hace creer a algunos cristianos que eso no es necesario. Y los cristianos que ignoran al diablo pueden estar plagados de espíritus inmundos. Y alguien quizás me diga, pero a mí el diablo no me molesta. Claro, ¿cómo te va a molestar el diablo si estás plagado de demonios? Amén. Esto es fácil. Hermano, debemos orar todos los días y reprender al enemigo, hacer esa guerra espiritual, no solo en nuestra vida, sino en medio del ambiente, escuchá, en el cual nosotros estamos. En nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en la ciudad donde vivimos, en nuestra nación. Es nuestra responsabilidad, hermano, tener limpio espiritualmente la zona de donde Dios nos ha puesto. Tu hogar es un lugar donde Dios te ha puesto. Si vos recibiste este mensaje, escuchá, se te reveló la palabra de Dios. No tenés excusa. No hay excusa con esta palabra. Si vos no lo haces es porque no lo quieres hacer. Pero la palabra de Dios, me estoy tomando el tiempo para darte la palabra con versículos bíblicos y un fundamento para que lo puedas poner por obra y ya dejar de estar pidiendo rodillas prestadas y comenzar en el nombre de Jesús a creer para que esas señales te persigan. ¿Cuántos creen en lo que le estoy diciendo, hermano? Escuchad. Tenés que levantarte a luchar por tu familia. Es fácil pedir oración, es fácil, sí, pastor, sí, esto. Escuchá, voy a orar, vamos a clamar, vamos a ayunar. Pero puertas adentro, cada familia es un mundo, hermano. Cada uno sabe cómo vive. Cada uno sabe lo que hace delante de los ojos de Dios. Y eso no, que tú estés mal no quiere decir que el pastor no esté orando. Levantate en el nombre de Jesús, ayuná, empezá a reprender al diablo cuando Dios te ha dado el poder para que lo hagas. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un aplauso al Señor entonces. Es nuestra responsabilidad tener limpio espiritualmente la zona donde Dios nos ha puesto. Ahora, otra cosa que dijo fue sanar a los enfermos. Marcos 16, 18. Estas son las señales, hermanos, que nos seguirán, dice la palabra, si creemos. Marcos 16, 18 dice, allí dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora quiero que me diga, ¿cuántos de ustedes, hermanos, tienen familiares que están padeciendo algún sufrimiento de enfermedad? Sea de la que sea, hermano. Un vicio es una enfermedad. Una adicción es una enfermedad. Escuchá lo que te digo. Ahora, qué importante, ¿no? Porque es su responsabilidad, escuche, orar y creer. Si usted pone sus manos y creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ellos serán sanos. Pero lo tiene que creer. Ahora, importante es esto. Debemos creer esto. Es una promesa para cada uno, hermano. Dios quiere usar a cada uno de los que estamos aquí. ¿Cómo se va a glorificar mientras nos vamos preparando para la administración? ¿Cómo se va a glorificar Dios, hermano, en medio de tanto sufrimiento y de tanta enfermedad en este mundo, hermano, con todo lo que está pasando? Si no es por usted, que es su portador, o que tendría que ser su portador de fe y milagros y esperanza. ¿Cuántos pueden entender lo que le estoy diciendo? Porque ¿sabe qué, mi amado hermano? Usted es el portador de esa fe.
en su hogar necesita su hogar, que usted lleve esa fe, esa palabra de esperanza. ¿Cuántas veces quizás usted se ha desanimado? Porque este es el tiempo que Dios quiere darle la fuerza, pero hacerle entender que si usted recibe a Cristo en su corazón o ya le recibió, estos beneficios le seguirán a los que creen. Y este es el tiempo, hermano. Amén. Quiero que hagas algo. Ponte de pies en el nombre de Jesús y cierre tus ojos en respeto y en reverencia a Dios. Y quiero que pienses que este poder, esta gracia, este favor, esta misericordia, el Espíritu Santo puede glorificarse en tu vida, primeramente en tu vida. Y luego tú puedes ser ese portador o esa portadora. Pastor, pero yo soy mujer. Oh, hermana, yo conozco mujeres valientes en el nombre de Jesús, que se han levantado solitas a pelear contra toda acechanza del enemigo. Y sabes que han salido más que victoriosas, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora, si usted me dice, pastor, pero yo ya soy grande de edad, dice la palabra, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar el poder de Dios, dice la palabra, para toda edad. Pero yo soy muy joven, pastor. Escuchar, Jeremías también dijo que era joven, pero Dios lo usó tremendamente, poderosamente. Pero pastor, yo no sé hablar. Sabes que Moisés también era tartamudo, pero fue allí cuando Dios lo llamó a él, y no lo llamó a su hermano, sino lo llamó a Moisés, para que él llevara